Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro video. Hoy vamos a explorar un tema muy interesante de la geometría, las secciones cónicas. Tal vez al escuchar ese nombre pienses en algo muy técnico, pero lo cierto es que estas curvas aparecen en nuestra vida diaria, incluso sin que nos demos cuenta. En los próximos minutos conoceremos su origen, los diferentes tipos que existen y algunas de sus aplicaciones más sorprendentes. Comencemos. Las secciones cónicas tienen su origen en la antigua Grecia. En el siglo III a.C., Apolonio de Perge estudió las curvas que aparecen cuando un plano corta un cono: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbole. Aunque parecen figuras muy distintas, todas nacen de la misma idea: un cono y un plano que se intersectan. La circunferencia es la sección producida cuando el plano se coloca perpendicular al eje del cono y atraviesa a todas las generatrices. Cuenta con un radio y un centro. El centro es un punto fijo equidistante a todos los puntos que conforman la circunferencia, mientras que el radio es la distancia que hay del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia. La ecuación general que describe a la circunferencia es la siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ex más f igual a 0. Deben estar presentes los términos con los coeficientes a y c. Ambos deben de tener el mismo signo y valor. La ecuación ordinaria de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, donde h, k es el centro de la circunferencia y r es el radio. Pero más allá de la definición, pensemos en los múltiples ejemplos de circunferencias a nuestro alrededor, como los relojes o incluso una moneda. Están por todos lados y son la base para cálculos importantes de diseño, construcción e incluso de arte. La siguiente es la elipse, que podemos imaginar como una circunferencia aplanada, por así decirlo, o también que tiene forma de huevo. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Es decir, si tomo cualquier punto de la elipse y mido sus distancias a los dos focos, al sumarlas siempre da el mismo valor. La elipse se obtiene al cortar un cono con un plano inclinado, de manera que el plano no es paralelo a la base ni corta a ambas ramas del cono, como sucede en la hipérbola. Sus elementos principales son los focos, que son los puntos fijos que definen la elipse; el centro es el punto medio entre estos mismos; el eje mayor, que es el segmento más largo que pasa por los focos, cuya longitud es 2a; el eje menor, que es el segmento perpendicular al eje mayor en el centro, cuya longitud es 2b. También están los vértices, que son los extremos del eje mayor; y por último, la excentricidad, que está representada con la letra E. Mide cuán achatada es la elipse. Se calcula como la excentricidad igual a la distancia del centro a cada foco sobre la mitad del eje mayor. Por eso este último mide 2a, siendo mayor que 0 y menor que 1. La parábola es una curva que se forma cuando un plano corta un cono de manera especial. Se define como el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un foco y de una directriz. Sus elementos principales son el foco, la directriz, el vértice y la distancia focal. Según la posición del foco y la directriz, la parábola puede abrirse hacia arriba, abajo, derecha o izquierda. Sus ecuaciones básicas son las siguientes. La hipérbola es la sección cónica formada por la intersección de un cono doble con un plano que corta ambas mitades del cono. Es el segmento geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es constante. A esta distancia constante se le denomina longitud del eje transverso, el cual es el segmento de recta que une a los vértices de la hipérbola, y su longitud equivale a la longitud del segmento B1, B2, esto es 2A. La hipérbola está compuesta por un centro, que como su nombre lo indica es el punto central de la hipérbola y es donde se intersectan los ejes conjugado y transverso, cuyas coordenadas son el punto h, k. Por focos, que son dos puntos localizados sobre el eje de la hipérbola; por un eje conjugado, que es el segmento de recta perpendicular al eje transverso y corta a este en el centro y su longitud es igual a 2b.
También está formado por vértices, que son puntos extremos del eje transverso y a la mitad de su distancia se localiza el centro de la hipérbola. Y por asíntotas. Las asíntotas de la hipérbola horizontal son dos líneas rectas que se aproximan cada vez más a la hipérbola pero no llegan a intersectarla. La ecuación general de la hipérbola se define como ax cuadrada más y cuadrada más dx más y más f es igual a 0. La ecuación de una hipérbola horizontal es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada es igual a 1. Mientras que para una vertical es y menos k al cuadrado sobre a cuadrada menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrada es igual a 1. Las cónicas no solo son figuras de matemáticas, tienen muchísimas aplicaciones en la vida real. 1. La circunferencia. Aparece en todas las cosas tan comunes como las ruedas, los relojes, los engranajes y hasta en los círculos de navegación satelital. 2. La elipse. Es fundamental en la astronomía porque los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. También en la acústica y la óptica. Si hablas en un foco de una elipse, el sonido viaja hasta el otro. 3. La parábola. La podemos encontrar en los proyectiles, en las fuentes de agua y en los reflectores o antenas parabólicas que concentran la luz u ondas en un punto. 4. La hipérbola. La podemos ver en trayectorias de cometas que se alejan del sistema solar, en sistemas de navegación antiguos y en telescopios que usan espejos hiperbólicos para mejorar su visión del universo. Así, aunque parezca solo curvas matemáticas, las cónicas están presentes en la ingeniería, la arquitectura, la comunicación, hasta en el espacio. Como un dato extra, otro método para poder identificar a las cónicas es el discriminante. Y es igual a b al cuadrado menos 4ac, en el que se utilizan los coeficientes de la ecuación general de las cónicas, para determinar si se trata de una elipse, una parábola o una hipérbola. Esto no aplica para las circunferencias porque en su ecuación no se encuentra el término bxy. Se desprenden tres casos. Y menor a 0 se tratará de una elipse. Y igual a 0, una parábola. Y mayor a 0 se tratará de una hipérbola. En conclusión, las secciones cónicas son un claro ejemplo de cómo las matemáticas explican y transforman nuestro mundo. A partir de un cono y un plano se obtienen figuras que, aunque parecen simples, son la base de descubrimientos científicos y tecnológicos. Y bueno, con esto terminamos nuestro recorrido. Muchas gracias por acompañarnos.